Se encuentra con nosotros Ricardo Alvarado, él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Gracias. También se encuentra conmigo José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, buenos días, gracias por la invitación. No, muchas gracias por acompañarnos. Y David Ramírez, él es coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. ¿Cómo estás, David? Hola, buenos días. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un poco de lo que queremos entablar a partir del discurso que dio Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados es qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que avisoramos que puede ocurrir en los primeros 100 días de su gobierno y por ahí darnos una idea de cómo va a estar su sexenio. A mí me gustaría empezar contigo, José Luis de la Cruz, enfocarnos un poco en el tema de su discurso en contra del neoliberalismo. Esto fue muy marcado. Andrés Manuel López Obrador mencionó que este modelo económico estaba agotado y que se iba a encargar en su gobierno pues de mandarlo a la tumba casi. Pero ¿qué tan factible es esto? Y tomando en cuenta justamente que él no va a dirigir completamente pues el rumbo de la economía del país, sino que hay diversos sectores, está el sector empresarial, está pues también su equipo de colaboradores en el gabinete económico. ¿Qué es lo que esperamos en este sentido, tomando en cuenta las palabras de Andrés Manuel López Obrador del 1 de diciembre, José Luis? Bueno, yo creo que lo primero es que tiene una claridad en el sentido de que desde su punto de vista el modelo que él ha llamado neoliberal es el causante de problemas de pobreza, bajo crecimiento, la propia corrupción, y que entonces en ese sentido el modelo tiene una deuda con el país. Segundo, que tiene un elemento de referencia histórico muy concreto, que previo a este modelo el desarrollo estabilizador sí fue capaz de generar crecimiento con baja inflación, con bienestar, y que entonces en ese sentido nos está mandando muy claro cuál es su referencia del papel del Estado, que el Estado debe tener en la economía, un papel más rector, probablemente no propietario, porque me parece que también fue muy claro en decir no hay expropiaciones, no hay que preocuparse por eso, pero sí en donde exista una separación de los poderes económicos y políticos, es decir, está planteando el Estado tendrá la rectoría de la política económica, invitará a la participación de la inversión privada nacional y extranjera, pero será bajo las directrices del Estado. Entonces, en ese sentido me parece que sí está planteando, al menos desde el discurso, una transformación profunda. Ahora lo que habrá que observar es ya en el presupuesto, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de financiamiento para el desarrollo y la parte sectorial, realmente su gabinete qué tanto instrumenta este fin del modelo neoliberal o si realmente habrá una transición mucho más suave hacia un nuevo esquema de política económica. Pero, y tomando en cuenta que estamos en el 2018, ¿qué tan factible es que justamente el Estado tome la rectoría un poco más o que tenga más, no sé, más un poco de intención de integrarse un poco más a la dinámica económica, siendo que en muchos países se está yendo al contrario, que el Estado reduzca su participación y esto no ocurre desde hace unos años, sino ya es muchísimo tiempo atrás? ¿Qué tanto se puede hacer en este sentido? Bueno, aquí va a depender, me parece, de tres elementos. El primero es, sí hay modelos económicos vigentes en donde el Estado tiene una participación muy fuerte. El este de Asia es el mejor ejemplo, y no nada más China, es Vietnam, Singapur, Corea del Sur. El Estado tiene una muy fuerte relación con su sector privado para sacar adelante la economía. Entonces está ese modelo asiático que además es el más exitoso ahorita. Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, que ocurre en Estados Unidos, que ocurre en Gran Bretaña, lo que está ocurriendo en Rusia, en Francia, es en donde el Estado busca recapturar sobre todo la parte industrial en el sentido de tener una política industrial muy activa que lo que busca es justamente hacer contrapeso a lo que ocurre en el este de Asia. Y tercero, los acuerdos internacionales. El problema es que México se amarró las manos voluntariamente cuando firma acuerdos internacionales en donde justamente esta intervención del Estado está muy limitada. Entonces, en función de esas variables, de su capacidad negociadora, realmente es en donde veremos qué tanto podrá tener una injerencia más fuerte el Estado, pero me parece que al menos la intención de inicio existe. Perfecto. Y los integrantes de su gabinete económico, hablábamos un poquito fuera del aire respecto a su perfil. ¿Cómo ves el perfil de los integrantes del gabinete económico y cuáles serían sus intenciones en este sentido?
Bueno, yo creo que lo que hemos conocido de con mayor profundidad es primero el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, es una persona, digamos, de una alta calidad en materia económica, es un técnico, además una persona de una calidad ética muy elevada. Sin embargo, también es alguien que él mismo se define como un socialdemócrata, es decir, alguien que busca generar equilibrios de beneficio social, pero en donde exista la parte del libre mercado. En la oficina de la presidencia, Alfonso Romo ha sido muy explícito en la necesidad de una política industrial, en donde esto lo que implica es quitar un poco esta parte de que el libre comercio lo soluciona todo y en donde se necesita más financiamiento del Estado, más proyectos del Estado. Y finalmente el secretario de Economía, me parece que ahí todavía hace falta conocer cuál será la estrategia de Graciela Márquez, y entonces en este sentido, en este momento lo que tenemos es todavía, me parece, una incertidumbre sobre cuál será el programa económico integral, y ese lo conoceremos en el primer paso en el presupuesto. Ahora bien, otro de los temas que causó muchísimo revuelo durante la ceremonia de toma de protesta ahí en la Cámara de Diputados fue el tema de la corrupción. Nada nuevo de lo que ya había planteado Andrés Manuel López Obrador, fue una de las banderas de su campaña, ir en contra de la corrupción tan anquilosada en el gobierno federal, pero también en los gobiernos estatales y en la sociedad misma mexicana. Sin embargo, algo que llamó la atención, que ya lo había mencionado durante su proceso de transición, es que no se iba a ir en contra de funcionarios, o que no iba a haber una cacería de brujas en contra de funcionarios que hayan cometido actos de corrupción. En ese momento, los integrantes de partidos políticos de oposición, como el PRD y el PAN, empezaron a enumerar del 1 al 43, gritaron justicia. Diputados como Emilio Álvarez y Casa se levantaron, se integraron a la tribuna con una manta que pedían juicio a Enrique Peña Nieto. Y preguntarte a ti, Ricardo, ¿cómo es que se puede combatir la corrupción con estas intenciones que tiene Andrés Manuel López Obrador de olvidar lo que ya hicieron los funcionarios y enfocarnos en evitar o en combatir que se vayan a generar actos de corrupción en el futuro? Bueno, creo que en efecto el primer punto es que López Obrador captura con éxito el discurso del combate a la corrupción, no desde ahorita, sino desde hace 12 años con facilidad, y que este discurso logra concentrarlo en este mismo, de repente el modelo neoliberal se vuelve a la vez responsable de las consecuencias económicas y de las consecuencias políticas de la corrupción. Y en ese sentido pareciera que la solución lógica es entonces, si ya cambiamos de modelo y con una nueva persona al frente, la corrupción puede ser abatida. Esta parte del diagnóstico en la que hay una combinación entre malos políticos, malos altos burócratas y empresarios que tienen capturado el poder económico y político, y que la solución pasa por quitarlos del poder, pareciera ser la solución para combatir la corrupción. Sin embargo, creo que para el combate efectivo a la corrupción tenemos un problema dual. El primero es que la corrupción se trata de un comportamiento como más organizacional, que no depende tanto de las personas quienes están al frente, sino las dinámicas del día a día dentro del aparato y cómo convive la burocracia con la sociedad. Y el segundo es que esta burbuja de impunidad que en México está generalizada, esta idea de que si la hago no me pasa nada, es la que lleva o incentiva la comisión de actos de corrupción, y eso obviamente al decir, bueno, punto final y no vamos a hacer nada, deja en esta sensación de, bueno, y entonces si no va a haber castigo, ¿qué no te garantiza que haya un castigo en adelante? Y también, el principal problema de la corrupción es la captura de recursos públicos, y en ese sentido el combatir la corrupción anterior liberaría recursos públicos que fueron capturados y desviados con anterioridad y que podrían ser invertidos en una nueva gestión de gobierno. Ahora bien, tomando en cuenta estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tipo de acto simbólico tal vez podría llevar a cabo justamente para que nosotros podamos dar un paso hacia adelante y decir, ok, si está llevando a cabo una lucha frontal contra la corrupción desde el primer día o desde los primeros días de su gobierno? ¿Qué podría darnos una señal de que esto está ocurriendo de verdad? ¿Algún programa, algún acto simbólico? Creo que hay
Tres, y de nuevo, o sea, digamos, creo que la primer obstáculo que tenemos que tener todos en la mira ahorita es el presupuesto. O sea, la primer gran decisión que va a tomar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él dijo que se va a acabar el Fondo de los Moches, que es un ramo general 23, que fue creciendo a lo largo de los últimos 15 años para que diputados y funcionarios públicos se repartieran recursos de manera discrecional. Si vamos a cerrar el Fondo de los Moches, eso significa mandar a ceros todos los 14 fondos que existen actualmente para repartir dinero a estados y municipios dentro del ramo 23. Ese sería el primer gran indicador. El segundo, en mi opinión, es resolver qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay como un discurso dual en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel pareciera estar en contra y la maestra Eréndira Sandoval, que va a ser la secretaria de Función Pública, dice que está en contra, pero que va a trabajar con ellos. Entonces, lo que falta es definir una política nacional anticorrupción, que es algo en lo que está trabajando ahorita el Sistema Nacional Anticorrupción, y que tendríamos que ver qué va a hacer el gobierno de Andrés Manuel. Y finalmente hay otras iniciativas que él había propuesto, una ley para combatir el conflicto de intereses, o una ley de whistleblowers o soplones, que te permite hacer denuncias anónimas dentro de la burocracia cuando cometen actos de corrupción, que son medidas legislativas. Estas tres cosas que tendrían que pasar en los primeros 100 días son las que nos darán como la posibilidad de diagnosticar realmente de qué tamaño va a ser el combate a la corrupción del gobierno de Andrés Manuel. David, otro punto que yo quiero tocar específicamente contigo es el tema de la seguridad. Ayer se publicaron varias encuestas respecto a pues qué voto de confianza los mexicanos le daban a Andrés Manuel López Obrador y tenía muy buenos niveles de aceptación para arrancar su gobierno. Y en el rubro en el que, ¿cuáles son las cosas a la sociedad que más le preocupa? Definitivamente la primera de ellas es la seguridad. ¿Cómo y cuándo se va a resolver el tema de la inseguridad que no solo afecta a las familias, sino también a la economía mexicana? En ese sentido, pareciera que Andrés Manuel López Obrador sigue una fórmula muy similar a la que ya vimos en los 2 sexenios anteriores, que es reforzar a las Fuerzas Armadas e incluso vas más allá generando con este tema de la Guardia Nacional. ¿Qué esperamos en este sentido? ¿Qué señales ha dado hasta ahora Andrés Manuel López Obrador, tomando en cuenta que uno de los primeros actos de gobierno fue ayer reunirse con las Fuerzas Armadas? Bueno, sí, sin duda uno de los temas más importantes que van a estar en la administración es el tema de seguridad. Todas las encuestas lo reflejan. La manera en que el mismo López Obrador ha hablado sobre el tema dan cuenta de la importancia que él mismo le da al tema. Y si nos ponemos a revisar o nos ponemos a recordar lo que se presentó en el Plan de Paz y Seguridad, ahí yo creo que podríamos empezar pensando que es una propuesta en general que tiene un buen número de puntos que sí se desmarcan de las anteriores administraciones, y si quieren ahorita vamos un poco a nombrarlos, y hay otros puntos en donde quizá de una forma distinta, pero sí se encuentra muy cercano a lo que se ha hecho, ¿no? Los puntos que yo encuentro y que en México igual lo encontramos como algo distinto y que ojalá se pueda implementar en términos de política pública como se necesita. Primero, el cambio de discurso, y esperemos que también se vincule en política pública, del tema de drogas, ¿no? El tema de verlo como una perspectiva de salud, el tema de la legalización, ¿no? Subirse a esta corriente que está por todo el mundo a favor de la legalización de la marihuana, yo creo que va a sentar un muy buen precedente, tan solamente por el número de personas que ya no tendrían que estar ingresando a la cárcel por posesión de marihuana, mínima de marihuana. Eso creo que es fundamental. Después está el punto de justicia transicional y atención a víctimas. Creo que es uno de los más complicados porque es un mecanismo que no se ha aplicado en el país y hay una gran necesidad de soluciones de ese tipo. Y el tema de reinserción. La reinserción es un tema que siempre está presente en las propuestas de seguridad. El gran problema es que nunca pasan del plan. Siempre el sistema carcelario y reinserción son como los grandes abandonados, los grandes ausentes de los planes de seguridad. Ya está. Ahora bien, hablando justamente de los primeros actos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ayer pues se informó respecto al tema del del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pese a que se había marcado un rumbo tal vez muy definido durante el proceso de transición de Andrés Manuel López Obrador respecto a que se iba a acabar o que se iba a cancelar definitivamente esta
pues obra de infraestructura tan grande, la obra de infraestructura más ambiciosa del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ayer nos llegó la noticia de que van a continuar las obras con el objetivo de que no exista una demanda por parte de los tenedores de bonos de este proyecto. José Luis, ¿tú cómo ves este mensaje? ¿Qué nos está diciendo? Pues que hay una especie de pues marcha atrás respecto a este tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Se están yendo un poquito más lento? ¿Están estableciendo algún tipo de statement? ¿O podemos decir que se están echando para atrás con la cancelación del Aeropuerto Internacional? Digamos lo que el presidente electo dijo en su conferencia de prensa hoy en la mañana. Me parece que hay 3 elementos a considerar. Primero, creo que no se están echando para atrás. En realidad lo que están ganando es tiempo para evitar enfrentar estas posibles demandas, que sobre todo serían en las Cortes de Estados Unidos, porque allá es donde donde se emitieron estos bonos y en donde evidentemente el aparato judicial actuaría de una manera muy distinta. No debemos dejar de lado esto. Si esas demandas prosperan, hay fondos que se le conocen como fondos buitre, que son justamente los que andan buscando la posibilidad de apropiarse de esos bonos, porque saben que habría un pleito legal y saben que de ese pleito legal podrían obtener fuertes dividendos. Si ellos se quedan con los bonos, llevan hasta el final el proceso y entonces les tendrían que pagar esos bonos más, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, ellos podrían hasta demandar por todas las ganancias que dejan de percibir en el futuro. Entonces podríamos estar hablando de una consecuencia financiera grande. Entonces por eso me parece que se decide mantener las obras para evitar el incumplimiento legal, en lo que se genera un fideicomiso que, de acuerdo a lo que mejor dicho, se genera una ingeniería financiera que, de acuerdo a lo que dijo el presidente hace un rato, hoy a las 4 de la tarde tendrá una reunión con Carlos Ursúa para, a partir de ahí, generar la parte técnica. Mañana se anunciará cómo será el elemento para intentar recomprar estos bonos y entonces evitar tener problemas legales, porque se recapturaría esa deuda que se tiene o ese compromiso financiero que se tiene, y a partir de ello se generaría un esquema financiero para poder hacer esa recompra. Me parece que lo que están buscando es ganar tiempo, evitar un incumplimiento legal, porque saben que la consecuencia financiera podría ser significativa. Claro, y sin embargo, durante el proceso de transición, cuando se dieron se dieron a conocer los resultados de la consulta que se armó para saber si el pueblo no quería continuar con la construcción de esta obra de infraestructura, no se mencionó nada de esto. Pareciera que había un discurso muy sencillo de se va a cancelar, se va a echar para atrás esta obra. ¿Qué nos dice ahora la forma en cómo se están conduciendo las autoridades económicas, las nuevas autoridades económicas del país? Bueno, yo creo que al final del día, una vez que entras al gobierno, te das cuenta que, al menos en la parte de finanzas públicas, la situación es mucho más compleja. Es decir, se empiezan a descubrir elementos que difícilmente desde fuera puedes entender, porque la arquitectura de las finanzas públicas es muy grande. Al final del día comprende a todo el presupuesto de la administración, y en ese sentido sí creo que probablemente se subestimó el costo financiero. Probablemente se estaba pensando nada más en la parte de la obra, cuando en realidad el monto más significativo estaba toda la arquitectura financiera a través de bonos que se emitieron para poderla financiar, y ahí es en donde creo que ahora están poniendo el foco y van a tratar de hacer esa recompra para con ello evitarse tener a un demandante enfrente. La duda va a ser si esos tenedores de bonos realmente están dispuestos a venderlo a un precio ahorita castigado, si lo venderán a un tercero, que son estos fondos buitre que están dispuestos a ir, ya le pasó a Argentina hace unos años, ir hasta el final para venderlos más caros, y en ese sentido eso es lo que veremos en las siguientes semanas cómo se resuelve. Con este proceso se podría decir que se va a incrementar el costo de lo que ya nos habían dicho que va a representar la cancelación del aeropuerto internacional, bueno, el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. Digamos que hay un principio muy básico en economía. Al final del día se van a tener que buscar recursos de otro lado. Lo que ahorita no conocemos es el monto para poder financiar esa compra. Entonces, al final del día, lo que va a acabar ocurriendo es que se van a comprometer ingresos futuros para poder hacer el pago de estos bonos, y eso al final del día se va a reflejar en pasivos contingentes que luego se transformarán en endeudamiento. La duda es de cuánto va a ser. Claro. ¿Y crees que este control de daños resulte efectivo? Digamos que bajo el escenario de cancelar el aeropuerto de Texcoco probablemente sea el óptimo. Quizás antes de esto existía la opción de
continuar el aeropuerto de Texcoco con otra arquitectura que le diera transparencia, lo liberara de corrupción, y entonces la solución habría sido otra. Bajo la decisión de cancelarlo, me parece que es una de las más óptimas. Ya está. Antes de continuar con las preguntas con nuestros especialistas, les quiero recordar, amigos de Forbes, que tenemos un panel abierto con ustedes para que ustedes también nos envíen preguntas, algunas inquietudes que tengan respecto al discurso de Andrés Manuel López Obrador, los primeros actos de gobierno, y en un minuto, bueno, en unos instantes, nuestros compañeros de Forbes también van a estar compartiendo sus dudas con nosotros para que nuestros 3 especialistas nos contesten pues cualquier duda que ustedes tengan. Ahora bien, antes de que nos vayamos con las preguntas de nuestro auditorio, me gustaría a los 3 plantearles una pregunta. ¿Cómo es que podemos nosotros empezar a hacer una medición respecto a lo que Andrés Manuel López Obrador propuso durante toda su campaña, pero también durante su discurso, las promesas que hizo de lo que va a ser su gobierno, y cómo es que podemos tener un indicador o nosotros medir que va a empezar a cumplir todas estas, o por lo menos que va a tener acciones enfocadas en cumplir todas sus promesas de campaña y lo que dijo durante su discurso ante la Cámara de Diputados de manera eficiente durante estos primeros 100 días? Bueno, con el tema de seguridad, ellos mismos ya con anterioridad, Alfonso Durazo marcó un indicador y una meta a cumplir, que es una meta en extremo ambiciosa. Por ahí de agosto, recuerdo, mencionó que la meta del nuevo plan, que todavía no presentaban, era reducir entre un 50% y un 30% la tasa de homicidios en el país, lo cual es una reducción inmensa en un periodo de tiempo muy corto. Entonces ahí ellos mismos ya sentaron cuál va a ser uno de los indicadores, y es además un indicador muy difícil de poder atacar, de lograr reducir, sobre todo cuando uno ve cómo se terminó articulando el plan. Por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, supongamos que se termina aprobando, la manera en que está articulada con el plan no te garantiza o no se puede encontrar ningún tipo de mecanismo o argumento que te pueda llevar a pensar que eso nos va a llevar a un escenario de una reducción en la estimación más conservadora de 30%, porque tan solo la presencia, sea policía civil o policía militar o ejército, tan solo la presencia de gente armada en una esquina no te va a garantizar lo que necesitarías hacer para reducir el homicidio, ¿no? Entonces eso vemos ahí un problema. Es otro de los puntos que van a tener que tomar en cuenta para la hora de la medición y como indicador es cómo va el tema de la victimización también, general, ¿no? Porque las tasas de incidencia de delitos, además del homicidio, son muy grandes. Y tan solo recordemos que el 95% de los delitos que pasan en México son del fuero común, ¿no? Que no tienen que ver directamente con el crimen organizado. Entonces, victimización es un indicador. Y otro de los indicadores estrella es la cifra negra. Entonces, si realmente le van a poner atención a la forma en que se puede reducir un homicidio y lo vinculan con el proceso de procuración e implementación de justicia, tendríamos que tener ya no digamos 3 años, pero digamos en unos 4 años quizá, cambios interesantes en la cifra negra. Ya está. Antes de dar paso a sus respuestas, a mí me gustaría ir con parte de las preguntas que tienen ustedes desde el auditorio, cuáles son las inquietudes, y que pues tenemos aquí un panel de expertos muy rico como para que ellos puedan comentarnos acerca pues de sus inquietudes. Vamos con nuestra compañera Sofía Paredes, ella es coeditora de redes aquí en Forbes. Ella nos va a compartir un poco de lo que han estado ustedes comentando y cuáles han sido sus preguntas. Hola amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ya nos comentó Maffer, tenemos algunas preguntas desde la audiencia para nuestros expertos que nos están acompañando aquí el día de hoy. La primera de ellas va en línea con lo que estábamos hablando hace un momento y se refiere específicamente a cuánto tiempo necesita López Obrador para cumplir con todas estas promesas en materia económica, en materia social que hizo desde su campaña, ¿no? Nos preguntan si un sexenio va a ser suficiente para que López Obrador pueda cumplir con todo esto. Interesante la pregunta. Yo puse, o por lo menos aquí en la redacción de Forbes pusimos un periodo de 100 días, ¿no? ¿Cuáles van a ser las primeras acciones? Sin embargo, el objetivo de Andrés Manuel López Obrador es mucho más ambicioso, lo he mencionado todo el tiempo, la 4ª transformación de México. No sé quién de ustedes me quiera contestar qué periodo de tiempo, y si es que un sexenio va
alcanzar para generar pues todas estas propuestas tan ambiciosas que tiene Andrés Manuel López Obrador. Si me permiten, dos cosas que quiero poner en la mesa. La primera es que creo que este gobierno entra como con mucha prisa y mucha sed de historia, y creo que lo que nos toca a los demás es como entender que esto demanda calma, ¿no? Es lugarzote común, pero los problemas públicos son hiper complejos. O sea, la seguridad depende de 1.000.000 de cosas, el control de la economía, el combate a la corrupción. Son temas súper complejos y más, creo que pedir la erradicación completa de estos problemas es pues pueril o imposible. Y lo que sí nos toca pedir es, bueno, en los primeros 100 días, las primeras medidas, y en 3 años ver que algunos indicadores importantes de cada uno de estos temas vayan a la baja, y que en 6 años hayas tomado por lo menos las primeras acciones de un plan ambicioso que te permitan resolver las cosas. A mí, por ejemplo, como en un tema en el que corrupción y seguridad se tocan, a mí lo que me preocupa mucho es, yo estoy de acuerdo contigo en que no ha habido, es la primera vez que ponemos en la mesa el tema de la reinserción, y sin embargo a la par tenemos esta idea de nuevo sacar los delitos graves a la discusión pública cuando parecían muertos, y entonces corrupción y electoral y una larga lista de cosas se van a volver delitos graves, que delitos graves en español es metamos a la gente a la cárcel sin juicio. Y entonces meter a la cárcel a la gente sin juicio de repente no va empatado con reinserción y paz. Pareciera un discurso mezclado, y algo que a mí por lo menos me tiene francamente nervioso en este punto específico. Ya está. Tenemos más preguntas de nuestro auditorio. Sofía, coméntanos. Así es, nuestra segunda pregunta va en línea con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La audiencia nos pregunta si va a ser posible que este proyecto continúe pese a las decisiones que el presidente electo pues había mencionado previamente. Sí, existe muchísima inquietud respecto a este tema. Pareciera que incluso es difícil conciliar las dos partes. Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático durante su periodo de transición, se va a cancelar, y ahora con esto pareciera, o tal vez es una impresión, de que podría echarse para atrás esta intención de cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Existe todavía espacio para reconsiderar, para continuar con la obra? Nuevamente retomando las palabras del presidente hoy en la mañana, dijo, probablemente surgió una confusión por la manera en la que se anunció, pero me parece que de lo que de ahí se deriva es la cancelación sigue. Lo que están armando es la estrategia financiera para evitar un daño fuerte por las demandas que podrían presentarse. Sin embargo, me parece que todavía en este sentido existe la posibilidad de que se recule, pero al menos de lo que hoy se anunció y en espera de lo que mañana ocurrirá en la conferencia de prensa, que se va a tocar este tema en específico, me parece que de inicio todavía no pasa por su mente. Y nada más, tocando un poquito lo de la pregunta anterior, yo creo que aquí hay un elemento que debemos considerar. El presidente quiere ir a la cuarta transformación montado sobre el agotamiento de la tercera transformación, es decir, montado sobre una economía que no crece, una corrupción que es sistémica, en donde además hay un indulto y entonces esto, o una amnistía, y esto que implica que los corruptos y los beneficiados del agotamiento de la tercera transformación pueden jugar en esta cuarta transformación, y ahí está el sindicato de maestros y otros. Entonces, en ese sentido, además se debe de agregar que se va a buscar generar desde el Estado una mayor dinámica económica, mayor dinámica social, pero justamente lo que peor funciona es las instituciones del Estado, es lo que nos dicen los indicadores de competitividad. Entonces, la transformación, me parece, en los primeros 100 días es evidente que no va a ocurrir. Lo que tendremos son, me parece en el mejor de los casos, las directrices de hacia dónde se quiere ir, los primeros pasos, pero los resultados, al ser problemas estructurales y de largo plazo, me parece que tardarán más en verse. Ya está. Tenemos una pregunta más de parte de nuestra coeditora de redes de Forbes, Sofía Paredes, cuéntanos. Gracias. Ya esta última pregunta pues es en relación al ejercicio de consultas ciudadanas que se estuvo realizando previo al inicio del mandato de López Obrador. Nuestra audiencia nos pregunta si va a cambiar la metodología de estas consultas pues para aumentar el nivel de legalidad que tanto fue cuestionado antes de que iniciara el mandato de López Obrador.
Claro que sí, un tema que no se va a agotar en breve, porque justamente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a poner a consulta muchísimos temas de su mandato, incluido el tema de si se va a castigar o no a los funcionarios corruptos del pasado. En ese sentido, no sé quién quiera contestar esta pregunta, pues debería de haber un cambio para justamente generar más confianza en estos ejercicios de participación ciudadana. Bueno, la tercera consulta que se perfila para el 21 de marzo ya va a ser una consulta que va a estar dentro de la ley de consultas populares y ya tiene que acatar los requisitos que vienen en la ley y que además recientemente fueron modificados. O sea, por ejemplo, antes estaban anclados a elecciones federales. Ahora con la modificación que hizo el Congreso se puede realizar en cualquier momento. Se bajó el criterio de cuántas firmas se pueden recolectar para iniciar una consulta popular, etcétera, ¿no? Entonces, eso se va a cubrir. Creo que un tema importante es los temas que se van a someter a consulta. Y ahí el tema de la Guardia Nacional creo que es algo que va a alimentar todavía más la controversia en relación a la Guardia Nacional, porque a mí me parece, y cuando uno se dedica a estudiar estos temas, que someter a consulta un tema tan sensible y en el que casi nadie puede estar en desacuerdo de las capacidades que necesitaría o las herramientas que necesitaría el Estado para solucionar el problema de inseguridad, todo el mundo va a estar de acuerdo, pero no se aclaran los cómo, no se aclaran las consecuencias, no incluye una visión de largo plazo, que es el principal problema que tiene la Guardia Nacional. ¿Cuál va a ser su lugar en el mediano y en el largo plazo? Y sobre todo, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener un esquema como la Guardia Nacional, que se piensa para la Guardia Nacional, y cómo va a convivir con un esquema que tardó mucho tiempo en fortalecerse, que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo, los consejos, etcétera, etcétera? Es un esfuerzo institucional que tardó muchos años para poder resolver el gran problema de tomar decisiones de política pública en un marco federal. Tiene sus errores, tendría que ser apoyado y mejor desarrollado, pero esta propuesta actual de la Guardia Nacional sale por completo de eso. Entonces ahí se van a generar muchas tensiones. Ya está. Me gustaría continuar justamente con la pregunta que ya plantea David. ¿Qué indicadores desde pues sus trincheras podemos tomar en cuenta para tal vez mencionar o decir que ya se está cumpliendo justamente con esta cuarta transformación, o se están poniendo los ejes rectores de esta cuarta transformación? Ricardo, ¿por qué no nos ayudas con eso? Yo creo que lo que vamos a ver el año que entra, hay dos mediciones que salen todos los años, que es el índice de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional y la confianza en la democracia que hace Latinobarómetro año con año, ¿no? Es pronosticable que pase lo que pase, el año que entra veremos que habrá un pequeño boost similar a lo que pasó en el 2000, tanto en la confianza democrática. México es de la región uno de los países que menos confianza tiene en su democracia y a la par es uno de los países que mayor percepción de corrupción tiene. El índice va del 0 al 100 y México tiene 29 puntos, está ahí con Rusia, Sri Lanka, con países, digamos, localizados como muy corruptos, y es probable que veamos un pequeño crecimiento en esa cifra por el bono democrático que trae consigo un nuevo gobierno con un apoyo social tan amplio. Lo que yo estoy con usted, Luis, yo creo que lo que tenemos que ver en 100 días son las acciones, semillas que siembren acciones concretas para una estrategia a mayor plazo, y por eso de ahí lo que veo es un presupuesto con un uso mucho menos discrecional en materia de corrupción. Dos, la definición de una agenda nacional anticorrupción que camine junto con el Sistema Nacional Anticorrupción, al contrario de la seguridad pública, es mucho más joven y todavía está, digamos, cuajando, pero tendríamos que ver la definición de una agenda nacional anticorrupción concreta, y lo que yo diría como un indicador muy negativo en materia de corrupción, quisiera poner dos claros. Uno, la eliminación de reglas de operación en los programas sociales, en cómo se van a repartir los fondos, recursos a esta nueva estrategia de programas sociales, y la segunda, en la de quitar transparencia, quitar luz pública de algunas bases de datos públicos a los que hoy todos tenemos acceso y que organizaciones de la sociedad civil precisamente de ahí tomamos para poder hacer diagnósticos públicos. Si esas dos cosas se mueven, sería sin duda un indicador en negativo y los otros indicadores en positivo. Ya está. José Luis, acciones concretas justamente para generar un indicador de que las cosas están caminando respecto a las promesas que estableció Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado.
Presupuesto. En 12 días conoceremos tanto la iniciativa de ley de ingresos como la propuesta de presupuesto de egresos. Ahí tendremos una nueva arquitectura de las finanzas públicas, de acuerdo a lo que nos han mencionado. Sin embargo, hay que ser muy claros, esto es algo de coyuntura, es de corto plazo. Por la naturaleza, el presupuesto es algo que está planteándose para un siguiente año. Sin embargo, ahí veremos realmente cuánto se incrementa la inversión pública, a qué se dirige. Segundo, qué pasa con el gasto social, en dónde se incrementa, qué programas se cancelan, y ahí de lado tendremos en esta cancelación cuáles van a ser los efectos colaterales. Hace rato que se hablaba del ramo 23, habría que ver qué va a pasar con las finanzas de estados, qué va a pasar con las finanzas de municipios que se han hecho dependientes de esos recursos y que en algunas ocasiones algunos estados han empeñado las participaciones que les manda la federación para obtener financiamiento, y hay 8 o 9 estados en donde sin esas participaciones podrían caer en incumplimiento. Entonces, en ese sentido, el presupuesto va a ser fundamental para ver cuáles son los primeros pasos. Derivado de eso, el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se tendrá que tener de acuerdo a la ley, hay organismos de consulta obligada en el sector empresarial a los que tendrá que tomarse su opinión, y en ese sentido me parece que serán los primeros elementos. La economía, en términos generales, me parece que está bajo una inercia. O sea, en México tenemos 5 millones de empresas, difícilmente se cambia la realidad por una elección de esas empresas, es decir, va a haber una inercia de bajo crecimiento. Lo que ha dicho Arturo Herrera, el subsecretario de Crédito Público, es un escenario con un crecimiento de 2.2 para el año que entra, y lo que se va a intentar es con ese bajo crecimiento recomponer el gasto, pero eso lo que implica es que difícilmente en el corto plazo habrá grandes cambios. Claro. Antes de concluir esta mesa de análisis, también me gustaría preguntar a los tres, uno de los retos también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que parece más simbólico, un poco menos concreto, es el tema de la reconciliación social. Si bien Andrés Manuel López Obrador arranca con muy buen, pues con índices de credibilidad y de aceptación pues grandes, elevados, sí existe una parte de la sociedad que todavía presenta pues bastante encono con la elección de Andrés Manuel López Obrador, pero también existen sectores de la sociedad que quedan todavía pues en una incógnita de qué es lo que va a ocurrir, y me refiero un poco al tema de los empresarios. Estuvimos cubriendo desde la Cámara de Diputados el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, y estuvieron ahí empresarios como Carlos Slim, estuvo Juan Pablo Castañón, que es el dirigente del CCE, varios empresarios, y sin embargo el discurso de Andrés Manuel López Obrador fue muy fuerte, no en contra de ellos, pero marcó lineamientos bastante, pues casi dando un manotazo en la mesa. A mí me gustaría, desde su perspectiva de cada uno, cómo es que se va a lograr esta reconciliación nacional, que también es importante justamente para arrancar un proyecto de nación. Bueno, en el tema de seguridad, una de las cosas que son necesarias para empezar a atajar ese problema es que se mande un mensaje muy concreto de que el tema de seguridad es un tema de corresponsabilidad entre los diversos actores involucrados, de la manera más amplia posible. O sea, no solamente implica sector privado y sector público, sino que implica también todos los niveles de gobierno. Estamos hablando de los municipios tienen tareas que hacer, los estados tienen tarea que hacer, la federación tiene tarea que hacer. Ahora, eso va a ser un gran reto de acuerdo a cómo viene la propuesta actual, porque nosotros esperaríamos que en lugar de lanzar propuestas muy generales o holísticas o tirarle a la idea de grandes cambios, se fijaran en los pequeños problemas granulares, ¿no? En esos mecanismos granulares que hacen que las cosas no funcionen. Y ahí es donde podríamos tener opción de una solución, por ejemplo, retomar el tema, que esperamos que pronto rectifiquen, de las policías. Es uno de los principales problemas que nosotros vemos en la propuesta actual y que no va a ayudar a sumar voluntades al proyecto, al contrario, está generando tensiones, es que los policías locales hayan quedado por completo de lado, ¿no? Entonces eso es como una forma desde la cual del lado de seguridad se podría trabajar y enviar mensajes, generar los símbolos adecuados para tener muchas más voluntades sumadas a este proyecto. Ya está. José Luis, desde tu perspectiva, ¿cómo se va a lograr esta reconciliación nacional? Bueno, yo creo que aquí lo que se requiere primero es liderazgo.
Es decir, y esto implica tender puentes de diálogo. El problema en México es que no estamos acostumbrados a dialogar, no es algo común en nuestra forma de hacer política. Yo creo que se parte primero, al menos en la parte empresarial, de que el empresario por definición es alguien positivo. De otra manera, no estaría dispuesto a arriesgar su capital o a pedir un préstamo para arriesgarlo en una empresa si no fuera optimista de lo que va a ocurrir. Entonces, yo creo que eso es un punto de partida en donde a lo que habrá que agregarse es reconocer que esto es un nuevo contexto. Es decir, para esto tenemos que ir a las bases históricas del gobierno que hoy está en funciones, que son bases históricas del 68, del 71, la guerrilla urbana, la guerrilla rural, los damnificados del sismo del 85. Es decir, lo que tenemos es una nueva forma de hacer gobierno con nuevas perspectivas, y eso lo deben de entender también la sociedad para ver cómo se entabla el diálogo. Y por otro lado, el gobierno debe de entender algo. Hoy el presidente López Obrador disfruta el beneficio de haber sido consistente como político, pero hoy tiene una responsabilidad de administración pública que es algo totalmente distinto. Entonces, me parece que sí, todos tenemos muy claro cuál es nuestra nueva posición, cuál es el nuevo contexto, y a partir de ahí generar una agenda mínima de cuáles son los problemas, yo coincido, que se deben de atacar y en los que nos podemos poner de acuerdo, se podrán generar estos primeros pasos, en donde el detalle para mí es, cuando se tiene el objetivo de pasar a la historia, qué tanto eso apresura los tiempos. Ya está. Ricardo, desde tu perspectiva, ¿cómo se va a lograr esta conciliación nacional? Yo creo que el reto no solo es que López Obrador ahora es gobierno, sino que hay un gran número de funcionarios y nuevos políticos que ahora están en el gobierno y que no están en una estructura, vaya, como estábamos acostumbrados en un partido clásico como el PRI o el PAN, que había una mayor disciplina partidista. Entonces, el conflicto estará en que nos llevamos todo a la arena política todo el tiempo. Y al llevarlos a todo a la arena política con estos discursos incendiarios de es que es culpa es culpa tuya, se vuelve muy difícil que el que esté enfrente esté de acuerdo en ceder en algo. Lo que creo que necesitamos ahorita es bajarle a los decibeles de la arena política y ponernos a trabajar en administración pública, que es esto. Yo estoy plenamente de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo en las acciones, en 10 acciones concretas, en esta variedad de temas, y vamos a ponernos a trabajar en cada papel. Creo que hay una intención de entrada. Vaya, vista políticamente, la amnistía es eso, es decir, no enfrasquemos a la actual administración en una persecución de las anteriores, sino miremos al futuro. Y en esta obsesión con el futuro que tiene esta actual administración, es probable que podamos encontrar los espacios para ir construyendo acuerdos concretos. No habrá agendas puntuales que habrá que irse peleando en estos días, no está la fiscalía, está el presupuesto, vaya, hay cosas muy puntuales en las que se abrirá la discusión pública y lo último, que es lo que estoy de acuerdo, lo que es nota, vaya, verdaderamente del sábado, es que tuvimos a un presidente que dio un discurso con una oposición que lo interrumpió en los temas en los que no estuvo de acuerdo y que era algo que teníamos 12 años de no ver, ¿no? O sea, no pasó en la toma de protesta de Calderón, no pasó en la toma de protesta de Peña Nieto y lo estamos empezando a ver ahora. Esta idea de la democracia deliberativa es eso, llevemos las cosas a la discusión pública, porque en la discusión pública podremos encontrar el punto de acuerdo entre las partes para de ahí echarlos a andar. Y eso es tal vez la mejor manera que podemos encontrar para resolver problemas públicos. Perfecto, pues bastantes los retos que tiene la Cuarta Transformación liderada por Andrés Manuel López Obrador. Yo les agradezco mucho a nuestros 3 especialistas que nos hayan acompañado para pues dar un poco de luz a lo que ocurrió el sábado y qué es lo que podemos esperar y cómo tenemos que medir estos retos que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aquí a 100 días y ya después veremos qué ocurre con su sexenio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta mesa de análisis y por favor continúen informándose a través de nuestro portal de Forbes, la revista, y también nuestras redes sociales.